Estamos empezando el 2024 y aquí en la cadena SER también vamos a poner en marcha un nuevo espacio en el que cada miércoles les vamos a acercar algún episodio de la historia de la comarca de la Axarquía. Vamos a adentrarnos en el trabajo que hacen los investigadores, los historiadores aquí en nuestra comarca, que afortunadamente es muy amplio, pero que a veces se conoce poco. Y en este espacio sobre la historia en la comarca de la Axarquía, cada semana les vamos a acercar una historia con un historiador o con un investigador que nos permita conocer un poquito mejor de dónde venimos, qué somos, por qué es así esta comarca, que ha dado lugar a que la Axarquía se haya ido conformando para llegar a lo que es en la actualidad. Y cada semana va a estar con nosotros aquí llevando las riendas de todos estos contenidos Valentín Fernández. Es director, es doctor en historia, investigador, da clases de historia en el Instituto Reyes Católicos de Vélez Málaga y ya lleva también una amplia trayectoria en la investigación sobre asuntos de la comarca de la Axarquía. Así que desde hoy le abrimos las puertas, le abrimos el micrófono, el SER a Valentín y al resto de colaboradores que van a ir pasando por este espacio. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Pues bueno, para mí es un gran orgullo encontrarme hoy aquí contigo, iniciar este nuevo ciclo, este nuevo programa tan interesante para la comarca y en el que esperamos vamos a dar a conocer muchos temas que desconocía hasta el momento y que pienso que pueden ser de gran interés para los oyentes de la cadena SER. Así que os felicito, te felicito a ti personalmente por haber sido la persona que ha querido poner este programa en funcionamiento y bueno, vamos a ello. Seguro que va a salir de aquí algo muy interesante y que va a gustar mucho, estoy Sí, seguro. porque sobre todo tenemos una buena materia prima, que es la comarca de la Axarquía, que ha dado mucho a lo largo de la historia, que a los investigadores os da mucho juego, y ese juego vamos a intentar traerlo aquí a la radio. Hoy vamos a empezar contigo. Ya Perfecto. que Aquí estoy. ya que vas a llevar las riendas de todo esto, Ujú. podemos empezar con una de esas investigaciones en las que estás inmerso desde hace bastante Sí. tiempo y que está permitiendo conocer algunas cuestiones Ujú. a través de los pocos restos que van quedando Sí. del pasado de una zona muy concreta de la comarca de la Axarquía. Sí, bueno, de hecho yo llevo muchos años trabajando en la misma línea, que es con los libros de apeo y repartimiento. Estos libros son unos libros sumamente interesantes del año 1571, no son muy conocidos, bueno, 1571, 1572, no son muy conocidos por el público en general, pero son unos libros muy interesantes. Explico lo que son. Cuando la comarca de Vélez Málaga es tomada por los Reyes Católicos en 1487, los musulmanes que vivían aquí no se van, excepto en Vélez Málaga, que es la ciudad donde sí muchos se tienen que ir. En el resto de la comarca siguen viviendo. Y siguen viviendo hasta que el año 1569 la mayoría de los pueblos de la zona están poblados íntegramente por musulmanes. Estos musulmanes que vivían como siempre, ven cómo se le van recortando sus derechos poco a poco, se les prohíbe hablar en su lengua, se les prohíbe utilizar su vestimenta, se anulan sus contratos, es decir, que ven cómo van recortando sus derechos. Pues debido a todo eso, se inicia una guerra en 1569, una guerra contra los cristianos que no tenían más remedio que perderla porque se enfrentaban a el imperio más importante del mundo por aquel entonces y que es conocida como la Guerra de los Moriscos. Bueno, pues esta guerra que se inicia en la Alpujarra continúa posteriormente, se ve trasladada a la Axarquía o a la Sierra de Ventomid, como se denominaba gran parte de la comarca en aquel momento, y después de 2 años de guerra, pues la pierden. La pierden como no podía ser de otra manera, con una batalla muy importante como es la batalla del Peñón de Frigiliana, donde mueren cientos de personas, otros son hechos cautivos,
principalmente aquí, por gente importante de Vélez y de otros lugares de la comarca. Y bueno, pues se pone punto y final a la pervivencia de esos musulmanes en la comarca, en 1571. Las tierras se quedan completamente vacías, sobre todo los pueblos, y claro, eso era un gran problema económico, había que repoblarlo. De hecho, lo que se hace es que se llama a pobladores de fuera del reino de Granada, para que no fueran los mismos musulmanes, que poblaran las tierras en las que habían estado anteriormente, y hay que los pueblos se repueblan con gente venida de Jaén, de Antequera, de otros lugares. Entonces los libros de apeo son unos documentos notariales donde se da a conocer las tierras que había de los musulmanes, de que eran los molinos de aceite, el regadío, y se hace un inventario posteriormente de a quién se le dan. Entonces son unos libros que son verdaderos tesoros, y por suerte los tenemos en la comarca y están bien guardados en el Archivo Provincial de Granada. Valentín, eso nos permite saber de dónde vinieron esos nuevos asarqueños y también qué había en cada uno de esas fincas. Por ejemplo, en algunas construcciones como molinos importantes que en algunos casos se mantienen, pero en la gran mayoría han desaparecido. Uh-huh. Sí, nos permite conocer, es como una especie de foto fija de cómo era la comarca en 1572. Es decir, es como si nosotros hoy en día nos trasladamos a 1572, hacemos un viaje en el tiempo y nos paseamos por nuestras tierras y vemos cómo eran nuestros pueblos. Entonces, en el libro se detalla, inicialmente se hace un apeo, se llama el libro de apeo, se hace un inventario de todo lo que había, las casas que había en el pueblo, si había un horno, si había colmenares, si había molinos de aceite, molinos de pan, si el regadío, cómo era, cómo se repartía el regadío durante la semana. Y entonces que eso nos permite conocer una cantidad de hechos impresionantes. Y una de las cosas que yo me sorprendí era, cuando yo empecé con este trabajo, era comprobar si eso estaba ahí. Y comencé con el libro de apeo y repartimiento de Daimalos, y de hecho me puse a buscar y, por ejemplo, había una fuente que no se conocía, iba al sitio donde más o menos yo creía que podía estar y allí estaba. La gente la había utilizado durante cientos de años, pero no sabía que esa era una fuente árabe. Y entonces eso es un gran descubrimiento. Es un gran descubrimiento incluso para las propias instituciones públicas, que tampoco han hecho ese trabajo y que ahora sí deberían de avanzar algo más en la protección de esos hallazgos, ¿no? Claro, esa es otra de las partes fundamentales de este trabajo de los libros de apeo y repartimiento. Los historiadores que estamos trabajando en ello, o sea, yo he tenido la suerte de hacer el libro de repartimiento, de apeo y repartimiento de Daimalos, de Arenas, de Zugeila. Actualmente estoy con el de Sayalonga, voy a hacer el de Corumbela, pero hay otros muchos investigadores que han hecho el de Belén Málaga, de Torrox, de Comares, del Borges, de Sedella. O sea, estos investigadores que hemos estado, pues estamos dando a conocer un patrimonio espectacular que en la mayoría de nuestros casos lo que se pretende es protegerlo. O sea, yo lo hago sobre todo para darlo a conocer, y es el primer paso de que las administraciones lo puedan proteger. Es decir, si se conoce, se sabe que esa fuente tenía 500 años, pues es que sabemos la importancia que tiene, no es algo que salió hace 2 días. ¿Hasta qué punto se conserva ese patrimonio? Pues a pesar de mis impresiones iniciales de que eso hace 500 años se podría haber perdido, está en gran parte. Por ejemplo, en el caso de Daimalos, la fuente principal de Daimalos, hoy en día se conoce como Fuente del Amor, pues ahí está perfectamente, se ha restaurado. Debajo de la fuente de Daimalos se decía que había un aljibe. Bueno, pues el aljibe está allí. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves y no sabes la antigüedad que tiene, pero ese aljibe ya venía descrito en un libro en 1570. Caminos, por ejemplo, pues se detallan los caminos por donde iban. Los caminos siguen estando ahí, el mismo trazado. Desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de los caminos, pues se han ocupado en gran parte por casas, por parcelas agrícolas.
por ejemplo, cementerios. Hemos encontrado varios cementerios, están ahí, tan solo habría que hacer excavaciones. Hemos encontrado... ¿Cementerios de qué época? Pues cementerios musulmanes, sí, sí, de la época de 1572, los cementerios donde se enterraban los musulmanes, pues hemos localizado el sitio donde en el libro europeo se dice que estaban y después se ha podido, no sé, claro, no podemos hacer excavaciones, esto tienen que hacer las administraciones, pero los vecinos nos han dicho que en algún momento vieron que ahí había huesos, o sea que una vez que tenemos el testimonio escrito, lo hemos unido con las información de los vecinos de la zona y estamos encontrando muchísimas cosas. O sea, hay más de lo que nos podemos imaginar. ¿Cuándo vamos a conocer el trabajo que estás haciendo ahora sobre Sayalonga? Bueno, pues un libro de apeo y repartimiento, para que la gente se haga una idea del proceso que es un proceso muy difícil. El libro está escrito en castellano de 1572. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es transcribirlo a castellano actual. Hay páginas que es que me tiro 2 días para traducir una página, es muy difícil, muy complicado. Entonces es el primer proceso. Muchas de ellas no se ven bien. Una vez que se transcribe eso, para lo cual casi voy a dedicar 1 año de trabajo, todo el tiempo libre que tengo transcribiendo, al final un libro de apeo y repartimiento son como 500 páginas, 500, 600. Una vez que haga eso, la siguiente fase del trabajo que yo hago es hacer un estudio económico de las tierras y la tercera fase es localizar. Es decir, si me dice, hay una fuente en que se llama tal sitio, pues yo intento buscar la fuente. Había un camino, pues había un molino, intento localizar todo ese patrimonio. Eso me va a llevar mínimo 2 años. Es un trabajo, por eso hay tan pocos libros de apeo y repartimiento de la comarca trabajado, porque es que es muy complicado, la verdad. Lo que ya tienes hecho, ¿dónde se puede encontrar, Valentín? Bueno, pues el primer libro que publicamos de este tipo, que fue el apeo y repartimiento de Daimalos, fue mi tesis doctoral, se encuentra en la página web de la Universidad de Málaga. El libro de apeo y repartimiento de Arenas y Zugeila, que he tenido la suerte de trabajarlo con mi amiga y investigadora Puri Ruiz. Que va a estar la semana que viene con nosotros. Efectivamente, sí, una persona a la que tenemos todos los historiadores mucho respeto y aprecio, pues ese libro está en Amazon, se puede encontrar en Amazon, cualquier persona cómodamente de su casa lo puede adquirir. Es un libro muy interesante porque en él hemos descubierto 2 alquerías nuevas que no se conocían. Arenas el Viejo es una alquería mínimo de época califal y el Competín. Y bueno, cualquier persona que esté interesado pues puede adquirirlo en Amazon y conocer un poco más de la historia de nuestra comarca. Bueno, nosotros aquí cada miércoles vamos a ir situando a nuestros oyentes en esos caminos de la historia y a partir de ahí ya el que quiera que lo recorra, ¿no? Trabajo hay hecho, material hay muy interesante. Y afortunadamente los investigadores seguidos ahí en el Tajo tratando de poner al descubierto lo que ha sido el pasado de esta comarca. Valentín Fernández, hoy lo tenemos que dejar aquí. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, como tú bien has dicho, esto es el primer paso para que la gente, digamos, que se enamore de la historia y por su cuenta intenten ellos investigar y darle valor a lo que tienen frente a sí. Y si ven una fuente, que piensen que esa fuente puede tener 500 años y si ven que está en mal cuidado, pues que hablen con las administraciones para que la cuiden. Pues nada más, muchas gracias y que tengan un buen día. Pues cada miércoles podrán conocer historias, detalles, investigaciones de la comarca de la Sarquía aquí en la cadena SER. Gracias, Valentín. Muchas gracias a vosotros.